Ahí estás. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por acompañarnos en una nueva actividad de Ojo Verde, Cine Socioambiental. Esta es nuestra tercera actividad del año. En esta oportunidad elegimos un documental llamado La mirada del colibrí, que estuvimos difundiendo para que lo vean con anticipación. Se puede ver a través de la plataforma de YouTube y también está liberado en Vimeo en el canal de su director, de Pablo Nisenson. Primeramente voy a presentar a Ojo Verde. Somos una colectiva de organizaciones e instituciones de Rosario, sensibilizados por las problemáticas socioambientales, locales y globales, que hace 5 años traemos a Rosario una itinerancia del Festival Internacional de Cine Ambiental de Buenos Aires, y también durante el año hacemos encuentros de cine ambiental, como el que vamos a compartir ahora. Antiguamente lo hacíamos en la prepandemia en forma presencial, y ahora, bueno, de estas maneras. Integran Ojo Verde, el Centro Cultural Parque de España, AMTRAM, que es la Asociación Mutual de Trabajadores Municipales de Rosario, el Museo de Ciencias Naturales Gallardo, Propuesta Sur, Paren de Fumigarnos, la Biblioteca Municipal Pública Estrada y el Taller de Comunicación Ambiental. Nos acompañan para mantener una conversación sobre la película y también sobre la situación actual que denominamos ecocidio, que es lo que está sucediendo ahora en los humedales del Delta del Paraná. Laura Prol, por parte del Taller Ecologista, ella es la coordinadora del área de humedales, ríos para la vida. También María Victoria Vicky Dunda, abogada ambientalista. Y luego, en representación del equipo de producción de la película, nos acompañan Pablo Nisenson, que es el director, y Pablo Varela, biólogo, personaje que también aparece en la película. La película, como para dar un breve pantallazo, trata de una persona apellidado Amorortu, que Amorortu significa amor al huerto. Es un hombre mayor de 74, 75 años, que habita en las zonas del río Luján, en un lugar llamado El Campito, provincia de Buenos Aires, y bueno, él en solitario, la película muestra cómo él en solitario ha dedicado gran parte de su vida, décadas, a investigar y desarrollar sus propias teorías sobre la vida en los humedales y el funcionamiento de los humedales y los cauces de los ríos, y se enfrenta a grupos de constructoras, a desarrolladores inmobiliarios de la zona, bueno, que están haciendo desastres en esos humedales, ¿no? Entonces, bueno, voy a saludar primero a Pablo, de los dos Pablos, a Pablo Nisenson, y quisiera preguntarle, bueno, cómo comenzó a interesarse por problemáticas socioambientales en su cine, eso por un lado, y por otro, bueno, cómo fue su encuentro con la persona Amorortu, cómo lo fue transformando en el personaje de esta película, de este documental. El micrófono, Pablo. En principio agradecerles, Virginia, la invitación, porque realmente creo que todo cine tiene casi el deber de ser difundido, de llegar a servir para despertar conciencias. En gran medida el cine documental, pero creo que todo el cine hecho como arte y no como negocio. Entonces, siempre es una buena oportunidad esto del entrecruzamiento de saberes
me parece que es muy, muy rico para la causa. Con respecto a la primera pregunta, te diría que no me interesé siempre por los temas socioambientales, sino que en principio me empecé a interesar por temas sociales y humanos, más centrado en el eje la humanidad, más centrado en las inequidades. Hice una película, por ejemplo, un documental sobre pibas chorres, filmando en cárceles, digamos, temas que en nuestro país, en nuestra sociedad, yo creo que están enquistados hace tanto tiempo que ya en gran medida la sociedad, los medios, los políticos, lo tienen naturalizado, pero que son temas atroces. Y mudado a Escobar, porque venía de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, y hace unos 10 años me mudé a Escobar, empecé a ver este tema de los grandes negocios de los barrios privados, ¿no? Que me pareció como un gran tema, porque los intendentes y los funcionarios lo acallan por todo el dinero que mueve estos asuntos y porque inventan un sistema de negocios perforando y haciendo lagunas y reventando el territorio en función de los negocios y encima vendiéndolo. El marketing es, miren qué verde que hacemos todo. Venía a comprar tu terrenito de $150.000 en contacto con la naturaleza y a hacer deporte y a que tus hijos participen de la vida sana, cuando están reventando el ecosistema, reventando los ecosistemas. Fundamentalmente y en síntesis, porque estos barrios privados se asientan sobre humedales y los humedales son ecosistemas tan importantes como los bosques y los mares y los océanos y cualquier ecosistema. Y entonces cuando vi que esto se estaba produciendo, creo que fue juntar, digamos, era tan problema de corrupción y de negocios como de daño al ambiente. Y en esta mixtura me interesó empezar a transitar. Primero empecé a averiguar y muy rápidamente apareció el malo de la película, que es Constantini, en esta zona, y sus negocios, y además siendo hoy uno de los grandes mecenas de la zona, porque junto con Techín son los que participan y arreglan las plazas de todas las localidades de Escobar, que son 5, y arreglan y hacen hospitales, y arreglan salitas, y mientras siguen con sus emprendimientos, que no empezaron probablemente no empezaron con ellos, pero sí fueron ellos los que los desarrollaron de una manera, de una mega forma, con un marketing excepcionalmente bueno y creando un sistema de negocios único. Entonces, esto es lo que me llamó tanto la atención. Como esto tan loco está ocurriendo, ¿no? Qué perverso, qué realmente perverso. Y todavía, bueno, en la investigación, que en el terreno documental lleva mucho tiempo, porque uno se mete en temas que no son propios. Entonces, gran tema y gran tiempo es empezar a aprender y empezar a consultar y empezar a escuchar y de esta sinfonía de voces uno va viendo de qué manera contarlo. Entonces, todos estos temas muy duros y claros, bueno, lo fuimos investigando, lo fuimos desarrollando, fuimos tirando determinadas puntas de trabajo, y un buen día, por internet,
me aparece Amorortu, que tiene 500.000, él lo llama hipertextos subidos a la web, quien busque como Amor al Huerto o directamente el nombre Amorortu, humedales, aparecen todas sus cosas y hasta videos y bueno. Entonces, cuestión que me fui un día, vive muy cerca de Escobar, en Del Viso, me dijo, lo llamé, me dijo, como no, venite mañana, al día siguiente llegué, y al entrar al campito, que es un lugar hecho con sus manos, es un campito de 12 hectáreas, eh, eh, rodeado en gran medida de barrios privados, y del otro lado está toda la zona urbana de Del Viso. Entrando a ese lugar propio, que se ve en la película, y la personalidad de Francisco la verdad es que me fascinó. Lo vi como muy rápido. Mi compañera Viviana Suárez no me acompañó ese día, es mi co-guionista tanto de esa película como de la actual, de Mapuche, y salí de ahí, la llamé por teléfono y le dije, no sabés con quién me acabo de encontrar, este tipo no existe en la Tierra. Una de las cosas que le pregunté a Francisco cuando entré al campito y ya estábamos charlando, Pablo Varela sabe que con cualquiera que entra al campito, él le cuenta toda su historia, digamos que no tuve un gran mérito en que me cuente todo, no hay aquí un gran mérito. Salí de ahí y dije, esto es increíble, le digo, che, Francisco, ¿y se hicieron documentales con vos sobre tu historia? Nunca. Ah, y dije, esto es rarísimo. Es rarísimo. Y ahí dije, es esta la manera de contar esta historia, a través de la vida de él. Y acá quiero hacer nada más que una salvedad que tiene que ver con mi trabajo, y es que yo temía un poco qué dirían de la película las asociaciones de ambientalistas de nuestra zona. Lo temía, porque la película está, en principio, enfocada en la vida de un hombre muy particular que lleva una lucha en solitario. Algunas de las teorías de Francisco no están probadas y podés creer o no. Y entonces dije, ¿qué pasará? Pero yo sí, digamos, sabía que quería intentarlo por ese lado, porque sentía profundamente, y esto es una convicción que tengo, que a través de la emoción del espectador, quizás sea más fácil entrar en determinados temas que si no son muy aburridos, y que es importante la emoción y la empatía con determinados personajes que uno pueda crear, y que en este caso son absolutamente reales, solo que, bueno, con una mirada en particular. Y entonces ahí nos largamos. Pero, bueno, quizás falta información dura, quizás falta de ese tipo de información o de datos que sí están en documentales con una estructura un poco más clásica, y en La mirada del colibrí no. Por lo tanto, este tipo de eventos creo que ayudan a completar en gran medida la propuesta de la película. Si le parece buena idea a Pablo Varela, hilando un poco con esto que nos está contando Nisenson, yo tenía ciertas inquietudes
para vos como biólogo y preguntarte, bueno, pensando en estas teorías desarrolladas por Amorortu, ¿no? Bueno, por un lado me parece maravilloso que el documental muestra un poco cómo cada persona tiene derecho a defender el hábitat que habita y también a crear conocimiento sobre ese hábitat, ¿no? Eso me parece que me queda como un valor del documental al mostrar estas construcciones teóricas que Amorortu tiene total derecho de ir haciendo con su investigación, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta para Varela sería esta, o sea, ¿cuántas posibles miradas desde lo científico, inclusive todas desde lo científico, podemos poner a dialogar cuando pensamos en los humedales, ¿no? Bueno, Virginia, ante todo, muchas gracias por la invitación a este evento, me parece muy importante y enriquecedor, para poner en foco no solo un tema tan importante y tanta actualidad, sino justamente para vincular un poco algo que quizás en todos estos debates falta, que es, bueno, enfocar un poco en el lado de la mirada desde el arte, que como bien decía Pablo recién, moviliza un montón de recursos emocionales que son otros caminos al conocimiento, ¿no? Arrancando un poco la respuesta por ahí. Cuando hablamos de ecocidios también pensemos que en el proceso de la modernidad también se han producido múltiples epistemicidios, ¿no? Que con los ecocidios, terricidios y genocidios han ocurrido también, bueno, epistemicidios que son justamente la desaparición y la extinción, la agresión hacia las formas de pensar alternativas a lo que es un pensamiento dominante, eurocéntrico, heteronormativo propio de la cultura occidental europea. Y en ese sentido, el epistemicidio no solamente se refiere, aunque principalmente se refiere en este caso quizás a los saberes más asociados a los pueblos de la tierra, a los pueblos originarios, a todo un conjunto de aproximaciones a la realidad que nada tienen que ver con la ciencia occidental, reduccionista, de matriz cartesiana, ¿no? Que ahora por ahí un poquito vamos a poner en tensión estos conceptos en función de lo que expresa Francisco de Amorortu. Sino también incluye digamos, la puesta en un segundo plano o la subestimación de otras aproximaciones que incluso se generan dentro de la propia ciencia formal, como pueden ser las aproximaciones hacia la ecología, más holísticas, menos mecanicistas, ¿no? Más integrales en cuanto a su mirada del medio ambiente. Y en ese sentido, lo que yo más que teorías diría que justamente la teoría es una palabra bastante connotada por la ciencia normal y occidental. Yo diría que es una forma de abordar el conocimiento que es diferente que la que elabora Francisco de Amorortu, que está muy basada en intuiciones y en observaciones, que está quizá desprovista de marcos teóricos en el sentido convencional. En ese sentido, hay que hacer un poquito de historia, ¿no? En cuanto a cuál es la mirada sobre los ecosistemas de humedal, que es un objeto de estudio bastante nuevo. Es un objeto de estudio que no tiene, aunque digamos, obviamente los humedales siempre existieron, hasta hace poco más de 30 años eran considerados interfaces entre ecosistemas terrestres y ecosistemas acuáticos, no tenían una entidad propia como objeto de estudio, y esto recién surge a partir de la década del 70, con la preocupación, con la identificación de estas zonas de humedales como de gran importancia para la provisión de un montón de lo que en ese momento se empezaron a llamar servicios ecosistémicos, o sea, aquellas funciones que los humedales proveen a la sociedad, ¿no?
y que desde el abastecimiento de agua potable, la purificación de agua, el control de las inundaciones, la regulación del clima y un montón de otras que están ampliamente descritas en todos los debates que se están dando ahora, inclusive en los proyectos de ley. Bueno, siendo un objeto nuevo de estudio, costó un poco sacar el paradigma de sus dos objetos matrices, ¿no? Que fueron la ecología terrestre y la ecología de sistemas acuáticos. Por otra parte, cuando hablamos digamos, de las aplicaciones de la ciencia relacionada con las investigaciones sobre humedales, hay que decir que en la problemática puntual que aborda la película, que es la de las urbanizaciones cerradas polderizadas, que han abarcado gran parte de la superficie del delta bajo del Paraná, ha prevalecido un análisis de tipo, digamos, mecánico hidráulico, es decir, donde los ríos se toman como bueno, cuerpos de agua que se mueven fundamentalmente por la fuerza de la gravedad, que fluyen a través de esa fuerza que tiene que ver con que su posibilidad de fluir y de evacuar caudales tiene que ver con el ancho de su cauce, básicamente. Y por lo tanto, es una mirada que ha excluido históricamente, y lo sigue excluyendo en cuanto a la gestión del ordenamiento territorial y el uso de los territorios, ha excluido una visión ecosistémica en el sentido de considerar los humedales que tienen un funcionamiento propio, que para conservar esos servicios que brindan tienen que conservar su estructura, tienen que conservar su biodiversidad, la estructura de sus suelos, su relación con los cuerpos de agua que los alimentan, en el caso de los humedales fluviales como los del río Luján. Y eso es un poco lo que me parece la mirada plantea. Yo siempre usé en otras ocasiones una imagen, ¿no? Derivada de esta idea de que los cuerpos de agua en llanuras se mueven fundamentalmente por la energía solar, que sería, y no por la fuerza de gravedad, que es la idea madre, digamos, que unifica un poco las argumentaciones, ¿no? de Francisco. Y que, bueno, que es esta imagen, ¿no? Que es una imagen que tiene que ver con los números de la física. La energía solar que impacta un mediodía de verano en 1 metro cuadrado de agua, o sea, de cualquier superficie, es suficiente para elevar cada segundo 100 litros de agua a 1 metro de altura. O sea, imagínense lo que significa eso, ¿no? 10 baldes de agua por segundo, 10 baldes llenos de agua por segundo. Esa simple imagen basta para darse una idea de la importancia de considerar los flujos energéticos solares en los ecosistemas de humedal y la necesidad de abandonar un paradigma mecanicista hidráulico. Que después les voy a dar algún ejemplo, quizás si hay tiempo en otro momento de la charla, acerca de cómo estos paradigmas siguen todavía tan vigentes que en obras de mucha actualidad y hoy en día y muy importantes a nivel de la provincia de Buenos Aires siguen negando esa relación íntima entre la energía de los ecosistemas y la energía solar que aportada a los ecosistemas y la dinámica de aguas en las zonas de humedal. Bueno, un poco la mirada de Francisco está centrada en eso, que es una observación, es una intuición. Es parte de una intuición, porque uno ve, digamos, basta caminar por cualquiera de estos ecosistemas de humedal para darse cuenta que con una pendiente de 1 centímetro por kilómetro, que es lo que tienen estas zonas de la cuenca baja del Luján, la energía gravitacional es insignificante en comparación con la energía solar que llega a las aguas. Entonces, más allá de poder modelizar eso, establecer una hipótesis alternativa en el sentido clásico de la palabra, el camino que él busca es más poético, es más figurativo, es más heurístico, y bueno, por supuesto menos teórico, lo cual no lo invalida, sino que es otra forma de aproximación al conocimiento. Es un conocimiento incompleto en términos de la ciencia normal, pero muy valioso desde el punto de vista de desafío de paradigmas e incorporación de otras miradas dentro de esta problemática. Eso es un poquito digamos, el análisis que puedo hacer en primera instancia sobre esas aproximaciones. Para quienes no conocemos este humedal del río Luján, que vos definiste recién como un humedal fluvial, y hoy hablando con
con Laura Prol por la tarde, yo hasta llegué a preguntarle a ella si este humedal de la película era parte o estaba, digamos, en relación de continuidad con nuestro humedal del Delta del Paraná. No lo tengo muy claro, entonces, bueno, quería preguntarles eso, si es el mismo humedal o si es el mismo tipo de humedal. Y más allá de esta clasificación, bueno, como para ir un poco entrando en tema de las características de los humedales, bueno, hablar un poco de esta diversidad, de qué es un humedal, qué funciones cumple en cuanto a su relación con la conservación de la vida y del funcionamiento de todo lo que lo rodea. ¿Qué otra cosita? Y después, bueno, eso como para empezar a charlar un poco con Laura, no sé si vos, Varela, también quisieras decirnos algo. Y después me parece muy interesante esta relación que hiciste entre este epistemicidio y, bueno, el ecocidio, que también lo mencionaste, que es como estamos definiendo lo que estamos sufriendo actualmente aquí en el delta del Paraná con los fuegos intencionales, ¿no? Como para también luego ir dándole pie a Vicky desde su mirada como abogada ambientalista sobre este otro ecocidio. No sé si quieren muy brevemente, puedo hacer una definición muy corta de humedales. Más allá de la definición estricta que bueno, establecida por Ramsar y otras entidades también, un humedal básicamente son ecosistemas que dependen para su normal funcionamiento de la presencia periódica de pulso de inundación, de agua, suelos saturados en agua gran parte del año. Es decir, que su forma normal de funcionamiento tiene que ver con el régimen de inundaciones, que si uno a esos sistemas los deja secos durante mucho tiempo, pierden su funcionalidad. Respecto a bueno, eso le da un montón de características entre las cuales están contarse entre los ecosistemas más biodiversos y productivos del planeta, comparables solamente a los bosques tropicales en cuanto a esos parámetros. Y bueno, respecto a la continuidad de los humedales, hay que decir primero que la Argentina, el 21 al 27%, de acuerdo a las estimaciones de la superficie nacional, está cubierta por humedales. Gran parte, la mayoría de estos están en la región de la Mesopotamia y de la región chaqueña, pero también existen humedales en altoandinos, por ejemplo los salares, las vegas de altura, los mallines patagónicos, las marismas en la zona de la costa, las albúferas y las turberas de Tierra del Fuego. Bueno, hay una gran diversidad. Y respecto a la continuidad de los humedales fluviales del delta bajo del río Luján con respecto a los humedales del resto del delta del Paraná, sí conforman una gran unidad, una gran región ecológica, todos ellos, que forman parte de un mismo sistema de paisajes de humedal, que es la región del delta del Paraná, humedales fluviales del delta del Paraná y de sus afluentes, ¿no? Porque parte de las urbanizaciones cerradas, que son objeto de la peli, están ubicadas sobre el valle de inundación fluvial del río Luján, más aguas arriba y que escapan un poco al régimen propio del delta del Paraná, pero la gran mayoría están ubicadas en la zona en donde el valle de inundación del río Luján se junta con el valle de inundación del río Paraná, lo que se llaman los bajíos ribereños del norte de Buenos Aires. Si yo hubiera sabido, Nisenson, tenés el micrófono apagado. Repetí ahora, lo que nos habías dicho. repito, decía que yo no sabía la erudición científica de Varela, llegaba hasta este punto, le hubiera dado otro protagonismo en la película. Espero ser más erudito
mejor erudito que actor. No, y perdón, ¿no? Que meta un Pablo, el erudito. También pensar que en todo el norte de provincia de Buenos Aires, sur de Santa Fe, también tenemos tributarios del Paraná, ¿no? Conectado con todo este gran sistema de humedales del corredor Paraguay-Paraná. Y que muchos están sometidos a, quizá no a los procesos de, digamos, de urbanizaciones por mega emprendimientos, pero también a procesos de degradación. Que es algo que se invisibiliza porque todo nuestro foco hoy obviamente está en el delta, pero también en continente tenemos humedales en la ecorregión pampeana. Entonces ese es un punto interesante, me parece, que conecta con la historia de Francisco y el campito y su lucha. Bueno, yo quería decir algo más en relación a una duda, digamos, en realidad es una pregunta que muchas veces en debates y en este tipo de exposiciones me hacen, y es si los temas, si esta lucha tan desigual contra intereses muy grandes que tienen que ver con la devastación, hoy en día, digamos, si tenemos que enunciar, si tenemos que decir cuáles son los riesgos ambientales, son tantos, tan variados y tan complejos, que es como una lucha que muchas veces no sabemos bien por dónde empezar. Creo que la mejor lucha es la que se hace en conjunto, indudablemente, que la lucha de Francisco es una lucha en solitario, pero yo siento en la lucha de Francisco algo que también se da mucho en los pueblos originarios de todo el continente, y es que le dan tal importancia a la defensa de la tierra, de su lugar, de sus plantas, rocas, minerales, aguas, porque lo conciben como parte de su vida, como lo conciben con el mismo amor que sienten por sus hijos, digamos, no lo pueden diferenciar. Esto viene de largos procesos, concepciones históricas, por supuesto, etcétera, etcétera. Pero la visión, la propuesta, la acción de Francisco dedicado en vida y obra, digamos, ya como un Quijote a esto, me pareció sumamente motivador. Digamos, si a 2 kilómetros de mi casa deciden instalar una usina atómica o un sistema de piscicultura, o etcétera, 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 o un sistema de minería a cielo abierto, ¿cuánto estoy dispuesto a dar? En vocación, en trabajo, en riesgo, para defender ese lugar, para que eso no suceda, para que esa naturaleza se mantenga intacta. Ahí me parece que está el valor de Francisco. Yo siento que ahí está el valor de Francisco, porque está entregado en vida y obra y full time. Entonces, eso me pareció como muy motivador, eso quería decir. Bueno, en línea con lo que planteas, Pablo, y planteaba el otro Pablo también, cuando yo, bueno, vi la película, inmediatamente pensé dos cosas en esta historia en la historia de Francisco y en sus intervenciones, ¿no? Lo primero que pensé era en que estas intuiciones que él va desarrollando, quizá no es una teoría, pero sí intenta darle una forma teórica,
tienen como, digamos, impronta central una perspectiva que hoy está comenzando a darse el debate. No estamos, lo estamos empezando a plantear, que es la perspectiva ecocéntrica, ¿no? Y que tanto tratamos de defender, por ejemplo, en el debate sobre la ley de humedales. Lo que se está planteando, lo que plantea Francisco, y tantas otras, digamos, los expertos, ecólogos, biólogos, desde las ciencias sociales y demás, desde los mismos abogados ambientales y demás, es que tratemos de avanzar hacia otra visión de nuestros vínculos y relaciones con la naturaleza, ¿no? En esta larga historia de 400 años a la que se refiere Francisco, de la ciencia moderna, y el advenimiento de la consolidación del capitalismo, pues bien, avancemos hacia otras maneras de vincularnos, y de también comprender esos vínculos, que es como vos decías, Pablo, que digamos, los pueblos originarios obviamente por su larga historia también lo tienen. Eso por un lado. Y por otro lado, me parecía que la historia de Francisco, en relación a la lucha individual, ¿no? Y a centrarse en un personaje como es él, que es un personaje que interpela, que conmueve realmente, por varias razones, y una es por su determinación, la determinación que tiene, 16 años llevando adelante esta lucha. Y entonces yo lo veía y digo, bueno, esto es casi un espejo de lo que pasa con los movimientos socioambientales en Argentina, en América Latina, ¿no? Y en particular en la región, en el Bajo Delta y en los bajos ribereños de provincia de Buenos Aires, hay varias asociaciones y grupos que vienen dando estas peleas también, como Francisco, y que como en otras problemáticas, megaminería, pasteras y tal, han pasado, y como desde las ciencias sociales se vienen abordando estos movimientos. También son movimientos que conmueven, que interpelan por su determinación, porque se convierten en una forma de vida. Pensemos en las madres de Ituzaingó, ¿no? Contra los pueblos fumigados y demás. Terminan convirtiéndose, porque las amenazas no cesan, porque los procesos están en curso y no se detienen. Entonces, realmente pasa a ser una forma de vida. Y me parece que, como dicen bien los estudios que vienen abordando los movimientos socioambientales, son ámbitos de gran potencia y de gran creatividad social, porque nos están invitando a pensar otros mundos, donde ese vínculo desde una concepción ecocéntrica pueda ir desarrollándose en los hechos. Entonces, en ese sentido, me parece, Francisco, lo que se ve en la película es que es una persona muy creativa, ¿no? Sus esculturas, las viviendas, la forma que tiene el espacio en el que él habita, se nota que hay mucho amor y mucha creatividad también. Y me parece que ahí sí hay una relación de espejo entre su historia personal y la historia de estos últimos 20 años, 25 años. Bueno, eso. Yo, si me permite intervenir, Vir, quería sumarme a estas sensaciones que genera la película, ¿no? Con el personaje, principalmente porque no puedo no pensarlo desde la historia personal. Yo vivo en Rosario, enfrente del Delta del Paraná, en mi adolescencia la viví en el río, cuando no era tan masiva la vivencia del río en sí misma, donde solamente podías cruzar si tenías remo o nadando. Y esa observación que él hace continuamente, que lleva a producir esas teorías tan reales, además, tan lógicas en su pensar, no se pueden no pensar desde el hecho de esa observación constante, y como un ser observante constantemente empieza a pertenecer a esa naturalidad, ¿no? A esa naturaleza que de alguna manera lo forma y lo transforma con su ritmo diario, ¿no? Esto es, aquel que tuvo la oportunidad de sentarse a contemplar el Paraná, a tomarse unos mates en la ribera, entiende perfectamente lo que plantea el personaje. Entiende lo que es esa observación de las manifestaciones de la naturaleza en su máximo esplendor, tanto diurna como nocturna. Es algo verdaderamente maravilloso haber podido, en lo personal, vivir esa experiencia y
es muy bueno como lo transmite la película en ese sentido. Y cuando uno es parte de la naturaleza, desde esa observación, siente una fuerza muy grande en el corazón que le permite, que le pide reaccionar ante determinadas cuestiones, ¿no? Como esta que le presenta al personaje real, ¿no? Que es el conflicto de su entorno y el avasallamiento del entorno por parte del extractivismo o de las modificaciones del ambiente o de los territorios por las industrias, en este caso, bueno, de la construcción, las inmobiliarias, pero nosotros lo vemos acá lo podemos nombrar, así como tenemos el mapa de los humedales, tenemos el mapa de los conflictos, ¿no? Territoriales que tienen los humedales con la megaminería, el fracking, el litio, la soja, la exclusión de los pueblos originarios y demás, ¿no? Podemos también pintar ese mapa tan problemático y característico de la zona y de los territorios y de las riquezas de estos territorios, ¿no es cierto? Entonces como que es muy evidente y yo me sentí muy, muy reflejada en ese sentir pensar del personaje en ese sentido, porque es una historia que me ha tocado vivir en lo personal, ¿no es cierto? Desde cómo ser una persona que vive de la isla, se nutre de la isla y demás, y en definitiva darlo a través de la profesión dentro del derecho ambiental para mí fue significativo, ¿no? Como lo es para todos ustedes, cada uno en su profesión. Eso por ahí quería aportar a esto que aplicaban aquí, ¿no? Y bueno, y este pulsar tan grande que se siente en el corazón para la defensa de estos ecosistemas, hoy permítame celebrar de alguna manera el Tratado de Escazú, que pone también la preservación de estos sujetos defensores del ambiente, ¿no? Cómo vamos a proteger a estos sujetos como el personaje, como todos nosotros podemos decirlo, que están impulsando desde las organizaciones sociales, desde los lugares más descalzos, para decirlos de alguna manera, todas las transformaciones estructurales que se necesitan hoy, ¿no? De estas visiones. Yo recuerdo cuando se escribió la ley, los primeros garabatos de la ley de humedales, cómo lo construimos, cómo se llevó a la Unión de Asambleas Ciudadanas, las discusiones que se dieron en esos planteos, las discusiones de los compañeros de esta discusión tan transversal y además tan fuera de la academia, pero que tienen un nivel académico superfluo. Es algo verdadera, un aprendizaje a través de las asambleas del conocimiento no científico, que es verdaderamente asombroso y enriquecedor desde el vamos. Así que desde ese sentido, un privilegio poder participar ahí, y el reconocimiento de cada uno de los compañeros que hoy incluso dan la batalla de la ley de humedales desgarrada en la legislatura, en las comisiones, frente al extractivismo que, como bien decía, los humedales atraviesan todo el extractivismo, no nos queda un enemigo afuera, están todos en la misma línea contraatacando con estos ecosistemas que además son tan esenciales para la vida del planeta, ¿no? Tan esenciales. Entonces, bueno, esto es un poquito la intervención con respecto a las sensaciones que genera eso. Y además, porque realmente conozco a Patricia Pinto, los conozco desde las luchas ambientales y demás, y bueno, un gusto haberlos visto y ver que se haya reflejado esa lucha. Una felicitación para el director. Bueno, gracias, Vicky. Un poco retomando el pantallazo que nos acaba de hacer Vicky, me gustaría volver sobre algunas cuestiones. Tal vez sea Laura la que quiera tomar la palabra ahora. Por ahí pensemos que el público que nos está escuchando, no todos tienen la misma cantidad de información. Entonces, bueno, me resulta inevitable mencionar el epifenómeno de los incendios intencionales actuales. Entonces, bueno, la pregunta sería, ¿cuáles son las causas y las consecuencias de estos incendios en los humedales del Delta del Paraná? Entendemos que esto es multicausal, retomando esto que acaba de decir Vicky. Entonces, Laura, quisieras darnos un panorama de esto y luego sobre
lo que dijiste, Laura, sobre los movimientos socioambientales y la creatividad, toda esa cuestión, también me gustaría tu opinión sobre cómo ves la organización de los grupos socioambientales, los que ya venían trabajando sobre los humedales y el río, y oponiéndose a los modelos extractivistas de la zona, y también, bueno, los nuevos grupos que han surgido en respuesta como más palpable, esta multisectorial por los humedales, que, bueno, que son personas más autoconvocadas. Como tú, que nos des un panorama de estos movimientos sociales que hoy están llamando a mañana un nuevo corte, por ejemplo, en el puente Rosario Victoria. Ahí estamos. Bueno, respecto a las causas, sí, son múltiples. Una larga historia de usos ganaderos en el delta del Paraná, sobre todo en lo que convencionalmente se denomina la porción superior y media, que abarca más o menos desde Gaboto Diamante hasta Varadero, digamos, como para tener una idea. Obviamente los incendios se están dando en todo el valle de inundación del Paraná y llegan a todo el sistema de humedales de los ríos Paraguay, Paraná. Es decir, el Pantanal también está en llamas y es parte de ese mismo sistema de humedales. Entonces, esta larga historia ganadera con una técnica de renovación de pasturas basada en la quema de pastizales, un proceso de expansión agroganadera como parte de la diversidad, digamos, de procesos de expansión y transformación de sectores productivos que solemos englobar bajo el nombre de neoextractivismo. El desarrollo urbano, digamos, el urbanismo neoliberal es parte de todas estas grandes transformaciones que se dieron en los últimos 20, 30 años. Y la expansión agroganadera en el delta tiene que ver con estos procesos, digamos, surge por una reconfiguración territorial de la ganadería a partir de la expansión de la soja. Bien, hay cambios básicos en la actividad ganadera, de un carácter estacional de la producción se pasa a un carácter permanente, se anualiza la producción. Si bien ahora hay una menor cantidad de hacienda respecto al periodo pico, que fue hace unos 10 años atrás más o menos, todavía la actividad se desarrolla a lo largo del año y se utiliza la quema, porque no hay otro tipo de tecnologías, de técnicas de manejo de pasturas, ¿no? Se sigue recurriendo al fuego. Y bueno, los grandes incendios están también muy vinculados a la bajante extraordinaria del Paraná, que es un evento extraordinario por la profundidad a la que llegan las aguas, el nivel de las aguas, pero también por el periodo de extensión. Esto Pablo lo puede explicar mucho mejor que yo. Y este es un contexto propicio para que se propaguen incendios como son los que se vienen dando desde el mes de febrero. Hay otro factor muy importante que a nuestro modo de ver tiene que ver con la renuencia del sector agropecuario a realmente hacerse cargo de que la producción tiene costos ambientales y se hacen de una manera inadecuada, si se hace de una manera que no está adaptada a la dinámica de estos ecosistemas. Una bajante extraordinaria, más allá de que hace 50 años que no se daba, es parte de la dinámica de este ecosistema y el sector agropecuario obviamente no incorpora criterios ecosistémicos en la producción, solo interesa costos y atrás costos monetarios y por tanto toda la producción y los efectos y los impactos de esa producción están determinados por estos criterios. Y por otro lado, las autoridades gubernamentales de los distintos niveles administrativos que no han implementado ningún tipo de regulación seria, más allá de los anuncios que se hicieron realmente. Y cuando nos referimos a regulación seria, nos referimos desde las organizaciones a la capacidad de sentarse a abordar el problema junto con los productores, los dueños de la tierra, las entidades rurales que son responsables de toda esta problemática. Entonces, bueno, son varias causas de orden ambiental, climático, productivo, político y demás.
Y respecto a las consecuencias, creo que Pablo va a poder responderlo mucho mejor que yo, porque, bueno, en términos sociales y ambientales lo vemos, ¿no? Afectaciones a la salud y demás, a viviendas, pero lo preocupante, y es una pregunta que yo cada vez que estoy ante alguien especializado en ecología o ecología de humedales o biología, le pregunto, y es respecto de tantos meses de bajante, tanta sequía, tanto fuego. La gran pregunta es, ¿y qué va a seguir? Porque si no se toman medidas, esto va a seguir. La bajante va a seguir, se espera que siga. La gran pregunta es por la capacidad de recuperación de estos ambientes, ¿no? Me refiero a la capacidad de recuperación digamos, de toda esta degradación que está, los suelos, bueno, en general se dice que el delta no tiene suelos, pero los suelos, la vegetación, la fauna. Quizá Pablo lo pueda decir mejor que yo. Sí, no sé si mejor, yo tengo como un poco la idea que como marco, ¿no? Para pensar el problema, que no son netamente separables las consecuencias sociales de las ambientales, digamos, se ha hablado de los humedales como socioecosistemas, ¿no? Hoy resulta difícil separar ambos tipos digamos, de consecuencias, porque no estamos hablando de ecosistemas prístinos, son ecosistemas que siempre estuvieron habitados, el ser humano, los pueblos originarios siempre los ocuparon desde tiempos, desde que llegaron a América, se instalaron en los humedales y hubo un aprovechamiento de los recursos allí, con lo cual se estableció una dinámica en donde, bueno, la naturaleza humana y la no humana siempre estuvieron en diálogo, y me parece que eso apunta a la visión ecocéntrica, en el sentido de que si los humedales se degradan irreversiblemente, se pierde el sustrato para la producción. No es una oposición producción contra conservación. La conservación es condición necesaria para la producción en los ecosistemas. Entonces, yendo entonces ahora al punto, con este contexto de las consecuencias, desde el punto de vista, digamos, de un ecosistema que depende críticamente de los pulsos de inundación, tanto una sequía prolongada que le quita regularidad y le aumenta la distancia entre pulso de inundación y reduce la duración de esos pulsos de inundación, ya de por sí tiene efectos que son, digamos, influencias que van a modificar la comunidad biológica que se asienta sobre esos ecosistemas. La modificación de esa comunidad biológica, a su vez, va a producir modificaciones en digamos, el perfil de la superficie de los suelos, aunque, como bien dijo Laura, quizá técnicamente la palabra precisa no sea llamar suelos allí, ¿no? Pero sí en cuanto a la posibilidad de erosión de los nutrientes contenidos en los horizontes, en los sustratos del suelo, y en la erosión costera y un montón de otros fenómenos que pueden llegar a tener visos de irreversibilidad. Por ejemplo, el grupo de Roberto Bo, de Ecología de Humedales, ha estudiado bastante hace unos años respecto a los incendios, de acuerdo a la duración de los incendios, cuál es la capacidad de regenerar la vegetación. Hay un punto en donde si el fuego llega el calor llega a determinada profundidad por debajo del suelo y afecta hasta determinado nivel a las raíces de las plantas hidrófitas que caracterizan a los humedales, esos cambios pueden ser mucho más difíciles de revertir que un fuego por ahí de corta duración, en donde se quema la parte aérea de las plantas y rápidamente se regenera. Entonces hay un montón de incertidumbres respecto a las consecuencias de una sequía prolongada, sumado a, bueno, intervenciones de orden exógeno, como pueden ser rectificaciones, modificaciones de los regímenes hidráulicos, obviamente fuego. Les voy a dar un ejemplo al respecto que me parece que es muy ilustrativo, que es que actualmente en la cuenca del río Luján se está por iniciar las obras de una enorme obra de rectificación del curso medio que va desde el partido de Luján hasta el límite casi entre Pilar y Escobar. Son 24 kilómetros de extensión. A lo largo de toda esa extensión el río Luján está rodeado de humedales fluviales.
Aunque parezca mentira, en la evaluación de impacto ambiental de esta obra, es una obra que es financiada con deuda externa tomada en la Corporación Andina de Fomento y en el Banco Mundial, en ningún punto de la evaluación de impacto ambiental se hace referencia al impacto que puede tener la obra sobre la funcionalidad de los humedales. Y para mencionar una posible consecuencia de un ensanche de cauce, que es el núcleo principal de la obra, sobre lo que puede pasar en los humedales, lo que puede pasar es, por ejemplo, que justamente esa mayor capacidad de conducción hidráulica del cauce, a raíz de que se ensancha, puede hacer que los pulsos de inundación sean menos frecuentes en los humedales circundantes. Si eso sucede, puede ser que la vegetación cambie, se produzca una sucesión ecológica diferente que conduzca a una vegetación de menor cobertura, como pastizales más secos, y que aumente, por ejemplo, la erosión de los suelos y la capacidad de retener agua. Si la capacidad de retener agua disminuye, como sería de prever en este caso, puede darse el efecto paradójico que la obra de ensanche, en vez de solucionar las inundaciones extremas, las agrave, porque lo que se está, por un lado, queriendo solucionar, lo que se está haciendo es generar un ecosistema que absorbe mucha menos agua alrededor, y ese aumento en el agua que escurre superficialmente y va a la cuenca puede hasta anular o incluso superar el efecto de la ampliación del cauce. Esto lo pongo como ejemplo para entender esto de las miradas ecocéntricas y antropocéntricas, ¿no? Como la obra, desde un punto de vista, se analiza desde un punto de vista hidráulico, bajo un modelo lineal, mecánico, en donde no se toma un paradigma ecológico que es necesariamente complejo, que necesariamente es un sistema complejo y dinámico, que requiere otro tipo de modelos, incluso desde el punto de vista de la ciencia normal. O sea, no son admisibles los modelos lineales de la ingeniería hidráulica para este tipo de problemas. Y bueno, todo ese interjuego digamos, de relaciones recíprocas entre los diferentes componentes de un ecosistema está ausente normalmente en los estudios de impacto ambiental sobre todo este tipo bueno, sobre todo de ecosistema, pero particularmente sobre estos tan complejos que son los humedales. Con lo cual, el gran riesgo que se ve acá es que la solución que se proponga para morigerar o para moderar las consecuencias de un evento de sequía sobre los humedales sean intervenciones de tipo hidráulico. Por ejemplo, rebajar niveles para permitir el acceso de agua, o sea, y generalmente esas intervenciones son justamente las que, lejos de solucionar problemas, los agravan. Obviamente lo primero que hay que cortar es el manejo indebido del fuego, para lo cual hay una ley de presupuestos mínimos que nunca se cumplió y se sigue sin cumplir, y es una cuestión obviamente de índole política, de voluntad política de hacerlo cumplir, y que tiene que ver, por supuesto, con toda la trama de intereses que mencionaban tanto Laura como Victoria. Pero bueno, esas serían un poco, desde mi mirada, las posibles consecuencias y los riesgos que traen aparejadas las modificaciones por la sequía y los incendios respecto a los humedales del delta. Y que es realmente grave porque estas cuestiones que menciona Pablo no se están discutiendo, por lo menos nosotros vemos que no se está discutiendo a nivel gubernamental. El sector agropecuario, bueno, no, por supuesto, no está interesado en estos temas porque externalizan los costos ambientales, ya lo sabemos, todos los sectores productivos, pero a nivel gubernamental es muy preocupante, y es muy preocupante que no se tomen medidas porque los incendios van a seguir, porque el fuego se va a seguir usando. Y respecto a la otra pregunta, Virginia. Sí, no, dime. Adelante, adelante. No, y respecto a la pregunta sobre la nueva movilización, organización y movilización en Rosario, bueno, ha sido realmente también muy conmovedora e interpeladora, ¿no? Por la masividad. Nosotros con los compañeros conversamos que no hay antecedentes de este grado de movilización ciudadana por estos temas en la ciudad, ¿no? Bueno, y es muy interesante porque sobre todo los jóvenes y las jóvenes están comenzando a realizar nuevas experiencias organizativas y de movilización social, y sin duda es muy promisorio, ¿no? Es muy promisorio y bueno, y será espacio y ámbito también de nuevas acciones y nuevas formas de debatir y de discutir con los poderes políticos.
públicos, ¿no? Y también con los sectores productivos, que siempre están bastante invisibilizados en esto, ¿no? Siempre interpelamos mucho a los gobiernos y dejamos de lado las responsabilidades de los sectores económicos, que como bien en la lucha de Francisco está bien claro, ¿no? Que también tiene dos frentes de batalla. Entonces, bueno, en ese sentido sí me parece muy promisorio. Varela, ¿querías decir algo o me pareció? Continúo yo, si no. No, continúa, por ahí después Bueno, sí, no, retomando esto que mencionabas de los presupuestos mínimos, y también tomando una pregunta que nos hace Celita Cortiñas desde el público, para Vicky. La pregunta es, ¿cuál es el estado actual del tratamiento de la ley de humedales? Y un poco, bueno, era una pregunta que yo también tenía pensado formular. ¿Cuál es el significado de esto que estamos escuchando tanto? Ley de humedales ya, y bueno, un poquito un estado de esa cuestión, cuántos proyectos vigentes hay actualmente, por qué cuesta tanto que se trate esta ley, y también me interesaría saber, bueno, hasta tanto esta ley de protección de humedales no se encuentre vigente, porque además todos sabemos que una vez que tenemos sancionada una ley, viene toda la otra lucha para que se cumpla, o sea que tampoco es el fin la ley. También la pregunta sobre qué otras leyes ya tenemos sancionadas como herramientas a las cuales apelar a la hora de plantarnos ante estas problemáticas. Por ejemplo, bueno, el mismo artículo 41 de la Constitución con la que empieza el documental La mirada del colibrí. No soy especialista en leyes, perdón Vicky, pero bueno, leyes de protección de la vida animal, porque bueno, obviamente mientras suceden estos fuegos intencionales, estos incendios, mueren cientos de especies vegetales y animales, y doy por hecho que hay leyes ya con las cuales poder defender esta vida. Entonces, bueno, un poco todo eso queríamos preguntarte. Bueno, sí, como bien marcabas vos, para ponerlo en una escala legislativa, ¿no? En una pirámide, hablar de la Constitución Nacional es lo que prima, ¿no? Con el artículo 41, que establece el derecho al ambiente sano y este límite a la producción para que no esos niveles de producción no pongan en juego las generaciones presentes y futuras. Ahí lo que habla claramente el artículo es a una limitante, que ya lo estableció en el primer fallo ambiental que tuvimos la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el año 1800 con los saladeristas por el tema de las Curtiember, donde dice que específicamente ninguna industria puede poner en juego la salud pública. Ahí el tema del fallo específico eran las curtiembres que contaminaban el riachuelo, y en base a eso se genera un conflicto de intereses. Entonces ya ahí en el año 1800 la Corte Suprema de Justicia, que podemos decir que no era la misma de hoy, ¿no? Por varias razones, por el tiempo y la idiosincrasia de ver las cosas, ya planteaba esto, ¿no? Un límite a las producciones, diciendo que el límite era la salud de toda la población y la salud pública en general. Entonces eso es como que está bueno restablecerlo, ¿no? Eso lo plasma también el artículo 41 de la reforma del 94. Y también plasma el derecho al ambiente sano, equilibrado, pero además plasma el deber de preservar el ambiente, ¿no es cierto? Hay que recordarlo, yo siempre lo digo y no me voy a cansar nunca de decirlo, que es el único deber que impone la Constitución Nacional. La Constitución declara derechos y garantías, ¿no es cierto? Pero el único deber que nos impone a todos los ciudadanos que pisamos o decidimos pisar el suelo argentino es la de preservación del ambiente. Y acá vuelvo a tomar, como dije antes, la celebración del Tratado recientemente por el Congreso de la Nación, donde aquellos que cumplimos el deber de preservar el ambiente tenemos que ser tutelados por el Estado a los fines de que también se nos preserve como sujetos humanos con derecho y deber de pedir
por nuestros ecosistemas, ¿no es cierto? Por nuestro entorno y nuestro ambiente natural. O sea que eso, destacando que Latinoamérica es uno de las regiones con más asesinatos a los dirigentes socioambientales, ¿no es cierto? Eso hay que recordarlo. Así que hago hincapié en eso. Después la Ley General del Ambiente es una ley también muy, muy abarcativa de la defensa del ambiente. También tenemos la Ley de Bosque, tenemos la Ley de Glaciares. Teníamos un montón de leyes menos la Ley de Humedales, que si bien la Ley de Cuencas inclusive, ¿no? De cuencas hídricas, y la ley de presupuesto mínimo de manejo de fuego, entre otras, ¿no? Con respecto a la biodiversidad, también la fauna silvestre, o sea, no es un tema legislativo, sí es un tema del ejercicio de las leyes, ¿no? Un tema de qué pasa con nuestro poder judicial, que solamente ve la posibilidad de resolución de un conflicto tan amplio como es el de los fuegos abriendo un comité, cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene un montón de herramientas jurídicas como para poder intervenir en el cese del combate del fuego. Porque aparte de acá yo me parece que tengo que hacer una explicación concreta a esto. La ley de fuego establece la situación de preservar, digamos, de prever el fuego específicamente a través de medidas educativas a la población, de adaptación incluso a otras formas de manejo de las producciones y demás, la reconversión a esas producciones, en los planes de manejo de Entre Ríos lo podemos ver. Hay provincias que han adherido y nunca han hecho los planes de manejo, las que lo han hecho los han cumplido. Pero además, lo que se evidencia es la falta de operatividad por los poderes judiciales de hacer cumplir estas normativas, ¿no es cierto? Esto que nos pasa, que un juez federal hace una medida cautelar como la que tenemos ahora en el Delta del Paraná, donde prohíbe todo tipo de ingreso de maquinaria y de actividad productiva, y el intendente de Victoria, a través de un decreto, las autoriza. Y autoriza lo que el juez desautorizó, pero que además es lo que está cuestionado, la actividad que está cuestionada como la incidente de los incendios. Es algo bastante complejo. Y lo que yo quería decir con respecto a la ley de fuego es que no entendemos que estamos en una situación de combate. Hay que combatir el fuego y para eso la ley dota a los poderes estatales de todos los recursos disponibles, así lo dice la ley. Todos los recursos disponibles para apagar y combatir el fuego, como si fuésemos en una situación de guerra. De hecho, la originaria, o la última, ¿no? El cambio que ha hecho el gobierno recientemente al Ministerio de Ambiente de la aplicación de la ley de fuego, sino que además anteriormente lo tenía la Secretaría, el Ministerio, de Seguridad de la Nación. ¿No? Un tema menor, que el Ministerio de Seguridad tenga el manejo del fuego. Ahora se lo pasaron al pobre único que estaba haciendo algo, bien o mal, pero el único que estaba por lo menos presente, el señor Cabandía, a través de su ministerio, ¿no? Lo han cambiado ahora recientemente, lo cual liberó también un poco de responsabilidad la ausencia de la ministra de Seguridad en la aplicación de la ley, ¿no? Esto por otro tema. Evidentemente hay una gran ausencia del Poder Judicial para hacer respetar las normas en este sentido, y una gran ausencia de las responsabilidades empresariales con respecto a esto, ya sea que sea una empresa unipersonal o sea una empresa mixta que se dedique a la carne de pastura orgánica, y para establecer eso indique los ríos, los cursos de agua, o queme los pastizales, y eso pueda llamarlo como orgánico, ¿no? Ese manejo. Así que eso por un lado. Concretamente con respecto a la ley de humedales, se establece la ley de humedales porque nos quedaba fuera de todos los regímenes de protecciones que había concretamente. La ley de bosque, cuando se establecen las provincias, establecen los ordenamientos territoriales de la ley de bosque, los humedales no quedan ni siquiera pintados, o en su mayoría los que lo pintaron de color verde, porque no tenía las especies arbóreas específicas para su protección. Lógico, porque no es un bosque, es un humedal. Entonces había que darle a ese ecosistema específico, concreto, distinto, una legislación acorde a su realidad. Entonces las organizaciones sociales, cuando vimos esto, empezamos a escribir la ley de presupuestos mínimos de humedales. Y le voy a decir a Lauri, yo no sé si ella se acuerda, si bien no tiene precedente un corte del puente Rosario Victoria, con esta reacción social ante estas cosas, sí tiene que
acordarse con respecto a la reacción que se tuvo con respecto a la ley de arroz, porque no hay que olvidarse también que el Delta del Paraná viene con una ideología de improductividad por parte de los que miran esto desde la política, de los que miran esto desde el lado empresarial, esa mirada improductiva de estos ecosistemas, que como bien decía Pablo, son absolutamente productivos, no como ellos lo quieren ver, no para su propia renta, sino para toda la humanidad en general. Habían decretado en el año 2012, Laura, y vos te tenés que acordar, por supuesto que te acordás, vos Viri también, habían decretado el gobierno de Entre Ríos una ley donde se convertía todas las tierras, me emociona cuando lo cuento, pero no lo puedo creer todavía, cuando cede todas las tierras del dominio público del Estado provincial a una sociedad anónima que crea en la misma ley, que se llama Arroz del Delta Enterriano, con la finalidad de hacer en el humedal y en esas tierras una gran arrocera. Esa idea, eso fue ley sobre tabla, todo el mundo lo votó, porque aparte creaban la sociedad anónima, le asignaban las acciones, se la dividían entre los amigos arroceros de la zona, y además como para iniciar la obra iba a ser muy costosa, la financiaban con los recursos de coparticipación. Y eso fue ley, y eso fue un escándalo, porque ya existía el PIECA, y ya existía, además, la quema del 2008, ya existía el PIECA, ya existía su línea de base, su evaluación ambiental y el acuerdo entre las provincias para llevar el PIECA adelante. O sea que se metieron todo eso en el bolsillo, hicieron una ley entre gallo y medianera del arroz delta enterriano, que por suerte un periodista lo publicó y ahí hubo una gran reacción también de la sociedad que pidió la derogación de esa ley, de hecho se concretó la derogación, más no así las cabezas estas que todavía hoy siguen con ese ojo mirando el humedal, ¿no? Y hoy hacen que el humedal esté incendiado, poniendo en peligro su existencia. Es lamentable tener que decir esto, perdiendo en peligro su subsistencia. Y bueno, y después esto, bueno, es un deber, además, no solamente es un deber de la ciudadanía preservarlos, hacerlos generar conciencia, hacerlos conocer. La reacción que vemos hoy en la comunidad también la vemos con términos específicos, lo cual implica todo un gran trabajo de las organizaciones sociales en la concienciación de lo que son el valor de estos ecosistemas y de todos los ecosistemas en general. Entonces el trabajo también del taller ecologista, el Paraná no se toca, de las organizaciones que vienen realizando de toda la Argentina, ¿no es cierto? Que vienen organizando y generando material educativo muy, muy, muy considerable, hace que también hoy toda la ciudadanía se manifieste en ese sentido, ¿no? Yo no sé, Vir, si vos querés que yo especifique un poco del tema de lo que es el ecocidio en sí mismo, no sé cuánto tiempo nosotros tenemos. Sí, justo recién hacías referencia, bueno, a las pérdidas, así que sí, te iba a preguntar, ¿no? ¿Cómo podemos definir, cómo nos definirías vos un ecocidio si esto que estamos observando es un ecocidio, si es correcto utilizar esa palabra que se está popularizando en Rosario, bueno, a través de estas militancias socioambientales y la difusión de la problemática en redes sociales, esto del uso del hashtag ecocidio, bueno, estamos usando mucho esa palabra, entonces sí, que nos definas ecocidio, si esto es un ecocidio, si hay distintos tipos de ecocidio. Bien. Bárbaro. Yo voy a compartir una pantalla, si ustedes me permiten, como para que quede también plasmado ahí en la gráfica. Son dos finitas, pero viste, definir las cosas hacia el aire, el derecho como que necesita mirarlo. Y por otro lado, mientras se presenta la presentación, contar que la ley de humedales está en la Comisión de Recursos Naturales, esperando lograr un tratamiento para llegar a que haya un dictamen único, una unificación. Hay 14 proyectos, pero tratar de que salga un dictamen único de ahí, así que hay un trabajo muy arduo. El lobby es muy fuerte, el lobby inmobiliario está siendo muy fuerte, y además el lobby de la minería de litio. Así que bueno, ahí estamos con esa lucha, así que pedimos a toda la comunidad en general a que nos acompañe en este tratado, en este tratamiento de la ley, a los fines de lograrla la ley, ¿no? Y de lograr
Bueno, yo voy a hablar del delito de ecocidio, me voy a centrar porque tuve la posibilidad de vivir esto personalmente, lo vi mientras se producía en el Tribunal Internacional contra Monsanto. Es un tribunal ético, un tribunal extraordinario que la comunidad llama a que se pronuncie determinados jueces mundiales con respecto a 7 preguntas con respecto al manejo de la multinacional Monsanto. Y una de las preguntas que hace el tribunal es si la actividad de Monsanto entraría dentro del delito de ecocidio. Hay que decir y aclarar que el delito de ecocidio no está consagrado dentro de las fuentes internacionales penales, no está dentro de la Comisión Penal Internacional. Entonces es un pedido que le hace el tribunal a que lo incorpore. Sí tenemos algunos delitos de guerra en el Tratado de Roma, donde se establecen también los delitos de guerra contra los territorios y demás, y se podría encuadrar de alguna manera ahí. Entonces yo me voy a referir a la opinión consultiva que dio el tribunal con respecto a este tema, donde lo define además, ¿no? Entonces el tribunal sostiene que el ecocidio es aquel delito que daña gravemente o destruye el medio ambiente o el ambiente, hasta el punto de alterar de forma significativa y duradera el patrimonio mundial o los servicios de los ecosistemas de los que dependen determinados grupos humanos. ¿Por qué lo va a determinar entre determinados grupos humanos? Por la territorialidad que tienen los delitos penales, ¿no es cierto? Acá de determinados grupos humanos puede ser toda la humanidad, porque se habla de patrimonio mundial, también puede ser extensivo a toda la humanidad. Pero esta capacidad de dañar gravemente o destruir al ambiente a punto tal de alterar de forma significativa o duradera su funcionamiento o el patrimonio mundial o los servicios ecosistémicos. Nosotros, como bien sostenía recién Pablo Varela, si estamos hablando de la incapacidad, la resiliencia que tienen los humedales, estamos frente a esta materialidad de delito, ¿no? Por otra parte, la definición identifica como los elementos específicos la conducta material que concurren estos delitos, ¿no? Estos elementos, además de la conducta material y demás, también conllevan los elementos penales generales, como son el conocimiento o la intención de querer realizar el daño, la complicidad por lo cual se realiza el daño y la responsabilidad penal empresarial, ¿no es cierto? Que acá, en este caso que analizaba la conducta de Monsanto, lo analizan específicamente por haber producido el agente naranja. Dice, en cuanto al conocimiento de la intención, ustedes saben que los tipos penales tienen que tener una intencionalidad, aparte de la conducta real, es decir, cometer el hecho, ese tiene que tener una intencionalidad y lo tiene que hacer aparte de esa intencionalidad libremente accionado, ¿no? Entonces, en cuanto a la intención, dice que no requiere que el autor tenga el propósito concreto de destruir el medio ambiente. Es decir, no hace falta que tenga el propósito de destruir el humedal. ¿Está? Si una persona actúa intencionalmente, o entiende intencionalmente, cuando en relación con una conducta se propone incurrir en ella, es decir, yo quiero prender el fósforo, vamos a decirlo acá, ¿no? En relación a esa conducta va a obtener una consecuencia, y que esa consecuencia se propone causar o producir un efecto que puede darse normalmente, es decir, yo prendo un fósforo que me va a generar un fuego, ¿está? Si yo lo acerco a un pasto, el pasto se va a quemar, ¿no es cierto? Entonces es la conciencia de que existe una circunstancia que se va a producir, que esa circunstancia va a producir una consecuencia en el curso normal de los acontecimientos. Si yo en esta bajante sequía grande que establecía Laura y Pablo, voy a hacer una práctica que sé que va a tener una finalidad, que la hago sin autorización y la hago igual, bueno, acá se están encubriendo en esta intencionalidad que necesita el delito penal para establecerse. Se me pasó la termina. Bien. Ahí está. Esta responsabilidad penal no se limita solamente al autor del delito, sino que también abarca a los cómplices del delito. Nosotros hoy podemos decir que hay muchos cómplices en el delito concreto que se está llevando adelante de los incendios del Paraná. No solamente es culpable aquel que prende el fósforo,
y quema el pasto, sino todos los que por inacción u omisión del accionar resuelven el conflicto, ya sea porque no pescan a los que están incendiando el humedal desde hace 8 meses, porque no apagan el fuego, ¿entendés? O porque no hacen cumplir las medidas cautelares decretadas por los jueces. ¿Estamos? Entonces como que hay unos grandes cómplices, hay una bandera que siempre está presente en las organizaciones sociales que establece que detrás de un delito penal siempre hay un funcionario corrupto, ¿no? Bueno, dice, la complejidad fue un gran tema de estudio dentro de los representantes especiales de la Secretaría General de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, por la cuestión de los derechos humanos, las empresas transnacionales y las propias empresas. Entonces acá hay una complicidad también dentro de estas cuestiones con las empresas, ¿no? Si bien el Estatuto de Roma, que es donde se basa también el tribunal para establecer el pedido a la Corte Internacional Penal, habla de la responsabilidad individual, el tribunal le pide que haga extensiva esa responsabilidad a las empresas, ¿no? Como responsables penales de los delitos internacionales, lo cual, si nosotros tenemos una empresa que realiza, por ejemplo, volviendo a la película, ¿no? Que realiza semejante avasallamiento a la ley, avasallamiento al ecosistema y demás, y se enriquece además por haber hecho todas esas contradicciones, bueno, estaría incurriendo también en el delito de ecocidio. Y esas personas, y esa empresa, más allá de sus personas físicas, ustedes saben que las empresas son personas ideales, diferentes de sus miembros. Esa empresa tiene que redistribuir el daño, lo tiene que compensar, e incluso puede hasta llegar a no tener que existir más según las penalidades que se establezcan. Entonces esto me parecía importante resaltarlo. Entonces esto, ¿no? Debería reconocerse y asegurarse la responsabilidad civil de las empresas por el crimen de ecocidio, inclusive la obligación de restaurar el ambiente, la integridad de los ecosistemas y la obligación de compensar el daño causado. Entonces sería bueno ver qué empresas se benefician con este manejo de pastura y, bueno, tratar de hacerles extensibles sus responsabilidades penales. Pero si bien nosotros en la República Argentina no tenemos un código penal que establezca el delito de ecocidio, existen otro tipo de delitos que podrían estar encuadrando, que de hecho están siéndose investigados, ¿no? A través de las acciones judiciales que han hecho los compañeros. Todo un poquito para resaltar, Virginia, esta situación. Bien, voy a leer algunas preguntas que nos fueron formulando. No están todas dentro de del mismo tema, pero como estamos un poquito corridos por el tiempo, voy a alargarlas todas juntas, a ver qué pasa. El primero es un comentario que es sobre un tema que yo también quería traer a colación porque también toca el tema de las leyes o del derecho. Nos escribe una docente, Madre Gotzel es el nombre, y dice que los docentes también difunden estas problemáticas y educan sobre estos temas. Entonces, bueno, lo que quería destacar es que la educación ambiental también es un derecho y una obligación, ¿no? La educación ambiental. Y luego, bueno, preguntas. María Graciela Galván nos pregunta que cuando se construyó el puente Rosario Victoria, qué tipo de estudios sobre el impacto ambiental se realizaron. Y hay una pregunta para Varela sobre el relevamiento de la flora y la fauna en el delta del río Luján, del que se habla en la película. Si ese relevamiento se realizó. Y luego, un tema muy general, Rodolfo Milito le pregunta a todos cuán grave es el efecto de la crisis climática
actual. Ahí nos dicen los incendios. Bueno, yo quiero decir una cosita que me preocupa mucho en lo personal, y es que son temas sumamente multicausales, complejos y multicausales, ¿no? Y creo que es tan importante la movilización popular fuerte y activa como el estudio duro sobre las problemáticas, como la concientización a partir de la educación y a partir de hablar de los temas en los medios y de informar claramente, y no como ocurre habitualmente, que están al servicio de los medios de los intereses más espurios en estas cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Siento que todo es poco en la medida que cada cual trabaja desde su especificidad, y realmente se necesita una avalancha tan fuerte de voluntades para poder torcer estos rumbos. Circularon mucho en estos tiempos de pandemia estos videos sobre los animales tomando las ciudades, ocupando lugar que hasta entonces teníamos los seres humanos, las aguas de Venecia puras, la capa de ozono cerrándose. La película cierra con una idea que a mí me parece bastante importante, y es: no está en riesgo la Tierra. Lo que está en riesgo es la vida animal y humana sobre la Tierra. Qué interesante sería también desde la educación, desde la primera infancia, tomar noción de la importancia de esto, que realmente es una materia tan pendiente. Y quería ir, digamos, cuando veo las luchas de Francisco y de las asociaciones, y con resultados en general tan alejados de lo necesario, porque los jueces están en connivencia con los intereses más poderosos, y porque ya sabemos cómo funciona esto en nuestras sociedades, me pregunto seriamente cuál es el camino cuando no hay, desde la conciencia individual, en general, estoy hablando en general, una noción de la importancia suprema de estos asuntos. Entonces, digo, y comparando con una desgracia que fuimos como sociedad llevando a lo largo prácticamente de 70 años, que son los golpes institucionales, y creo que en este punto, donde se seguían repitiendo y se seguían repitiendo, y nunca había un valor, un encuadre que dijera: no, por acá no vamos más, y esto nuevamente se repetía. Yo siento que a partir de realmente de la instrumentación de políticas multicausales, esto se logró revertir. Creo que hoy, cuando Duhalde sale a hablar de un posible golpe de Estado, ya no nos asustamos tanto, porque vimos que cuando la Corte Suprema quiso imponer el 2x1, la Plaza de Mayo y todo el país se llenó de gente que no le iba a permitir. Digamos que ahí tuvimos conciencia como sociedad que tenemos un límite, que no nos van a llevar puestos, al menos en algunos temas. Y creo que el tema de la protección de la tierra, de la protección del medio ambiente, es un tema tan fundamental como ese, porque hace a la vida de todos nosotros, a la vida
de las otras criaturas, no el planeta en gran medida, o al menos como lo conocemos hoy. Entonces, sí, me parece que todavía nos falta recorrer bastante y me pregunto si no estamos llegando tarde. Esto es realmente un miedo que vengo teniendo, que todo se está degradando sumamente rápido, grandes intereses suicidas, yo diría, siguen trabajando en sus negocios cuando no puedo entender si no tienen hijos y nietos. No, realmente no cabe en muchas cabezas cómo se siguen haciendo determinados daños. Eso, como intervención. Sevir, ahí le tomo la palabra para preguntarle y en base a lo que el pensamiento que exponía Pablo recién, ¿no? Esto de los últimos anuncios por parte del presidente y el ministro de Ambiente con esto del pacto ambiental, ¿no es cierto? Esto que se valoriza o se llama el pacto ambiental. Si bien hay una gran parte de la comunidad que ya tiene incorporado este pacto, que ya lo ha hecho, como una cuestión de proximidad con el entorno que lo rodea, con ese ecosistema que obviamente lo hace parte, como plantaba Pablo en su película, ¿no? ¿Cuántos hay de compañeros y compañeras que ya han asumido ese pacto? ¿Qué trabajo fino habría que sostener para que este pacto, me hace acordar el pacto aquel de Perón también con esta, y que planteaba Cristina, con la sintonía fina para la producción y demás, ¿no? Este pacto que necesita, este pacto social, ambiental, que hoy necesitamos para no poner en riesgo todas estas cuestiones, que como primer medida tiene que tener un cambio paradigmático, que es con esta visión ecocéntrica, ¿no? De mirarlos que somos parte de esta naturaleza, que no somos la naturaleza en sí misma, sino que somos un eslabón más de esta naturaleza, que la naturaleza es mucho más fuerte que nosotros, que lo que está en peligro es la humanidad dentro de la naturaleza y empezar a respetarla desde ese lugar. Y creo que es una oportunidad muy grande esto que nos da la pandemia hoy, y esta gran crisis con los humedales, que es plantear a través de un fallo, de una demanda judicial, como han hecho las compañeras acá en el Delta, del plantear el derecho a la naturaleza, ¿no? El derecho de los ecosistemas a seguir siendo ecosistemas y a funcionar independientemente de si el humano o no humano, si el humano generalmente se sirve o no se sirve de ella, ¿no? Esto creo que para determinar ese pacto habría que pensarlo directamente desde un cambio paradigmático muy amplio, y ese cambio paradigmático no es el cambio paradigmático de amplitud, sino que tiene que ser aceptado por una parte bien amplia de la sociedad, especialmente con estos que tienen el poder de transformarla constantemente, ¿no? Que son los que están atrás de los modos de extracción de nuestra madre tierra y nuestra naturaleza de forma indiscriminada, sin límite, importándole tres pitos, para decirlo bien concreto, las legislaciones y los límites que les impone la legislación. Entonces acá tiene que haber un direccionamiento político bien grande, un pacto político específico que nos ponga en consideración la preservación del ambiente para sostener las producciones, para que estas producciones sean sostenidas en el tiempo, y retomar esta idea de que dentro de un desarrollo ilimitado no se puede plantear cuando tenés un soporte físico finito. Más finito en el sentido de los usos que nosotros le hacemos indiscriminado, donde le acortamos todas las funciones, porque en sí mismo, si nosotros no estuviéramos, esto, más allá de sus ciclos naturales, glaciaciones y demás, va a sobrevivirnos, ¿no? A lo mejor de formas diferentes, ¿no? Pero esto me parece que habría que pensarlo desde qué lugar necesitamos hacer ese pacto y quiénes son los primordiales que deben asumir el pacto, ¿no? Parece que eso es un punto para destacar en consonancia con lo que decía. Quiero decir que, Victoria, que realmente no creo, me parece que son intereses que son mensajes muy contrapuestos. Por un lado se habla de un pacto y por otro lado se habla que
la megaminería y vaca muerta va a levantar este país. Se lo sigue fomentando, no hay ninguna claridad sobre qué tipo de minería se va a apoyar. Todos sabemos que apoyar cualquier tipo de minería es un desastre. Entonces, creo que desde este gobierno hay una intención en el discurso, pero no creo que sea ninguna intención de fondo, no, realmente no lo creo. Falta mucha conciencia, se privilegia la economía y me parece que hasta que cada uno de los cuerpos esté muy convencidos de que representa lo que nos rodea y lo defendamos con todas nuestras fuerzas, va a ser muy difícil que se provoque un cambio muy notable, importante, definitivo. Conocí con esta película que estamos empezando a filmar muchas comunidades mapuches de Chile, que ustedes saben que tienen un terrible problema que son las represas hidroeléctricas en Chile. Enormes ríos muy poderosos, caudalosos, que quieren ser intervenidos. Entonces en cada pueblito, cada lugar, hay alguna empresa de capitales multinacionales, algunos en sociedad con capitales chilenos, que ahí quieren en el río de su lugar poner su represa hidroeléctrica en nombre del progreso y del crecimiento. ¿Qué hace en general la comunidad estas, el pueblo mapuche? Dicen, vamos a batallar legalmente, vamos adelante, tienen sus abogados, muchas veces gente de la propia comunidad, muchas veces gente de las ciudades. Cuando la batalla legal no va más, ya les oí decir más de una vez, que vengan, que prueben entrar, va a ser muy difícil que lo logren. Digan, aún teniendo las empresas la venia de las autoridades y los funcionarios, las comunidades dicen, acá, nuestro territorio, no lo van a tocar. Deberían matarnos a todos, somos unos cuantos, ya es demasiado complicado. Y esto realmente lo vimos en comunidades donde las empresas ya tienen firmada su autorización, sus certificados de impacto ambiental, todo, entran. Y la verdad es que nosotros nos quedamos de una pieza, porque vivimos en una ciudad muy cerca de Luján, muy cerca del Paraná, que si tenemos que empezar a contar los flagelos ambientales que tenemos cerca, es una cosa increíble. Digamos, da para la risa. Nosotros en Escobar tenemos un buque gasificador que si explota, que es muy probable que explote porque debería estar en aguas abiertas, destroza 50 kilómetros. Tenemos Atucha 30, tenemos, digamos, de pronto uno se entera que están batallando los vecinos de una localidad cercana por una fábrica de garrafas en el medio de la ciudad, el desastre de los humedales y no sé cuántas cosas me estoy olvidando, digamos, rodeando la ciudad, rodeando el mismo casco urbano. Comparado con esto, con territorios de naturaleza opulenta, una empresa que quiere entrar al río y el pueblo que se para y dice, acá no van a entrar, y es muy probable que no entren. En algunas han entrado, pero conciencia, ¿no? Me parece que es como la clave de esto. Bueno, me toca luchas, decirle... perdón. Sí, ¿vas a hablar, Vicky? No, cortito. Digo, cuántas luchas para recordar, ¿no? Como el bloqueo a la planta Monsanto. También, ¿no? Cuánta gente que ha dicho no, cuánta gente que ha dicho acá no hay licencia social, por más que haya un montón de otras cosas.
como Pascualama, y demás, ¿no es cierto? Entonces, como que, por eso le digo que no viene mal el tema del tratado hoy, es importante, o podemos pensarlo en hacer un encuentro para el análisis de este tratado importante que va a traer y va a producir le va a hacer producir al Estado mecanismos que aseguren esa defensa de protección para los ciudadanos y las ciudadanas que asumen con riesgo, ¿no es cierto?, este compromiso humano, ¿no? y ambiental. Eso solo. Bien, bueno, creo que todo esto que se estuvo diciendo es lo que nos deja este documental. Les agradezco a todos por haber participado y también a las personas que nos estuvieron escuchando. Con respecto a las últimas dos preguntas, como ahora quedaría un poco descolgado con responderlas, porque ya estuvimos como sacando conclusiones, yo me comprometo a responderlas en el chat del video. Le voy a preguntar la del puente a Laura y la del inventario de flora y fauna del río Luján a Varela, y lo voy a responder en el chat en los próximos días. Así que bueno, muchas gracias a todos, y a quienes no conocía, la verdad es que mucho gusto, a los Pablos, Varela y Nisenson, y a Laura y a Vicky, que por supuesto nos conocemos y mucho, también muchísimas gracias en nombre de Ojo Verde. Gracias a ustedes, un abrazo enorme a todos. Muchas gracias, igualmente para mí ha sido un gusto. Gracias. Gracias, chao. Gracias y a igualmente. los Pablos, muy bueno. Gracias Sí. por el documental.